En este tema abordaremos todo lo relacionado con el ofrecimiento de servicios profesionales. Para ello nos vamos a apoyar con la referencia legal contenida en la Constitución Política Mexicana, así como también en Código Civil Federal y en la reglamentación del artículo 5º constitucional. En este contexto, la Constitución Política de México, en su primer artículo, nos ofrece o nos otorga derechos que están vinculados directamente sobre el principio de igualdad y no discriminación. Para el siguiente punto, sobre las regulaciones del ejercicio profesional, se establecen dentro de la fracción quinta del artículo 121 y justamente nos indica que el poder legislativo es el único que tiene conferido la facultad de poder regular las actividades a través de leyes secundarias. De acuerdo al artículo 2606 al 2610 del Código Civil Federal, los profesionistas deberán ejercer su profesión de acuerdo a las leyes y reglamentaciones. Tendrá la libertad de definir el importe del pago de sus honorarios y estos deberán ser pagados en el lugar de domicilio del contratante al término de la prestación del servicio. Sin embargo, los profesionistas que ejerzan sin el título correspondiente estarán incurriendo en un ilícito y no tendrán derecho a la compensación que fue pactada. De acuerdo a los artículos 2611 al 2615 del Código Civil Federal, si una o varias personas contratan un servicio profesional, todas fungirán como solidarios para el pago de estos honorarios. Todos los contratados para un servicio profesional tendrán derecho a exigir el cobro de sus honorarios de manera individual y cualquiera sea el éxito o no del negocio emprendido, salvo que se pacte distinto en el contrato, tendrán derecho a la retribución pactada. Los profesionales están sujetos a responsabilidad del trabajo emprendido y podrán ser demandados por incumplimiento o negligencia. El que preste el servicio profesional se responsabiliza y rendirá cuentas solamente a la persona a la que sirve. De acuerdo a la ley reglamentaria del artículo 5º constitucional de la Ciudad de México, los profesionistas tendrán derecho a la igualdad, a la remuneración justa, a ejercer su profesión, a la libertad y a la confidencialidad, y sus obligaciones serán la ética profesional, el cumplimiento normativo, la no discriminación, el registro y documentación, la colaboración con las autoridades y el no conflicto de intereses. Continuando con nuestra presentación, tenemos la segunda parte. En esta segunda parte hablaremos de las cláusulas que debe contener como mínimo un contrato de prestación de servicios profesionales. Datos de las partes. En esta sección encontraremos nombre completo, RFC, domicilio y datos de identificación, tanto de la parte contratante como del prestador de servicios. Objeto contractual. En esta sección se especifica para qué servicios profesionales se contrató, al igual que la especialidad y el área de trabajo. Servicios profesionales pactados. En este punto podemos encontrar detalles sobre qué servicios profesionales se prestarán, al igual que las tareas y los plazos a cumplir. Honorarios. En esta sección encontramos el pago de honorarios, las tarifas, formas de pago y fechas en las que se pagan. Expensas. En las expensas encontramos quién será responsable de cubrir los gastos de viáticos, materiales o equipo de trabajo. Exclusividad. En este punto encontramos los términos y condiciones de la misma, al igual que si el profesional puede o no prestar servicios similares a otros. Las cláusulas a considerar en un contrato es la confidencialidad, que es la obligación de mantener la información de manera privada y sin divulgarla. La interrupción, que es establecer qué condiciones pueden hacer que un contrato se interrumpa de manera temporal, y el cómo retomar las actividades en caso de que se interrumpa. La terminación, especificar qué causas harán que un contrato se termine, así como el tiempo necesario para notificar esto. También se debe especificar qué condiciones se deben de cumplir en caso de que se termine un contrato, así como entregar documentos, pagos pendientes, penalizaciones. La solución de conflictos, establecer de qué manera se van a solucionar los conflictos que se puedan presentar durante la vigencia del contrato. Ley y foro aplicables, es establecer qué leyes van a regir el contrato
y en qué jurisdicción o lugar se van a resolver esos conflictos o esas faltas a la ley. La vigencia y renovación es detallar la duración, el inicio y la finalización del contrato y si está sujeto a ser renovado o no. Firma y fecha. Se deberá incluir la firma y la fecha de ambas partes en el contrato. En este ejemplo de contrato, podemos ver todos los elementos que fueron previamente mencionados. Este ejemplo corresponde a un licenciado en Derecho, y como podemos ver, se tienen que nombrar las dos partes que conforman el acuerdo. De igual manera, se presenta la profesión que se va a prestar en servicio, se deberá nombrar la cédula con la cual ejerce este profesionista, con su fecha de expedición. De igual manera, se deberá poner el RFC del profesionista y el domicilio en el que se encuentra ubicado. Se declara que las dos partes conocen el acuerdo de gastos y honorarios. Se presenta al contratante y su información tributaria, así como su domicilio. Las partes declaran cuáles son las actividades que se están contratando y se detalla cómo será el pago de los honorarios. Es muy importante ver las obligaciones del profesionista, en este caso el abogado, el cual deberá de estudiar el asunto y participar activamente en elaborar una estrategia, así como fungir como el representante de su cliente. La preparación de toda la parte de escritos del abogado, asistencia a audiencias y toda la demás presentación de documentación, así como mantener informado a su cliente. Hacemos un énfasis en la confidencialidad a la cual se atiene el prestador de servicio y también podemos ver cuáles son los derechos de este profesionista, como son estar informado, recibir la documentación en tiempo y forma y poder hacer cobro de sus honorarios, entre otros. Vemos también las obligaciones de nuestro cliente, los cuales tienen que ver con la información dada al profesionista, entrega de documentación, el pago de honorarios y su asistencia. También podemos ver los derechos con los que cuenta, como son mantenerse informado, recibir los comprobantes de los honorarios pagados y tener una copia de todo lo correspondiente a su expediente. La naturaleza de nuestro contrato es civil y está sostenida por el artículo 1 y 121 constitucional, el Código Civil Federal y cualquier otra ley que sea aplicable. Se enumera la duración del contrato, las condiciones para modificaciones y cuál será su jurisdicción y competencia. De este modo se firma finalmente con fecha y firma de las dos partes. Por último, tenemos las citas doctrinales. El ejercicio profesional no es un simple negocio, sino un encargo público. Y como tal, quien lo desempeña debe hacerlo con plena conciencia de la responsabilidad que implica. Ignacio Burgoa. Los honorarios profesionales deben ser justos y razonables, teniendo en cuenta la complejidad del trabajo, la experiencia del profesional y el estándar de la industria. Julio César Rivera. La confidencialidad es uno de los pilares fundamentales de la ética profesional. El profesional tiene la obligación de proteger la información privilegiada de sus clientes y no revelarla sin su consentimiento. Roberto Mendoza.